DBO Táchira TV presenta A Nombre de Vive cada momento con Mons, donde quieras. Antipollo, un producto del grupo JHS. Delicias Isa, la delicia del venezolano. JHS Grupo. Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Protagonistas Aurinegros. Hoy con Jorge Casanova, campeón del equipo deportivo Táchira de la séptima estrella. Está en tierras españolas hoy día, pero nos está acompañando porque fue un hombre que se supo meter a la gente en el bolsillo, ganarse a la fanaticada aurinegra sudando la camiseta. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Protagonistas Aurinegros, aquí en el sitio oficial, el canal oficial del Deportivo Táchira, DBO Táchira TV. Para mí un honor, Carlos. Te saludo y muchas gracias por la oportunidad. Un honor, como comencé diciendo, porque le tengo muchísimo cariño al Deportivo Táchira. Para nadie es un secreto, siempre lo dije. Mi paso por esa institución me marcó, como creo que ha marcado a muchísimos jugadores que han pasado por allí, y yo no fui la excepción. Entonces, bueno, estoy súper contento de que supe que me ibas a contactar para esta entrevista, pues súper feliz de poder compartir un ratito y recordar grandes momentos que viví allí. Jorge Casanova, el Pelícano. Jorge Francisco Casanova Canchila. Caracas, 6 de julio de 1984, mediocentro. Ambidiestro cuando jugaba o cuando juega. No, porque sigue jugando, claro. Altura 1.77. Los equipos, Caracas Fútbol Club, allí fue el debut. El Bassani de Albania, Deportivo Táchira, Deportivo Petare, Atlético Venezuela, Metropolitanos. La UCB, debutó 9 de enero del año 2005 siendo un juvenil. Jorge Casanova con el equipo deportivo Táchira llega en enero del 2009 con Carlos Maldonado. Está con el equipo hasta el 2011. Sigue siendo ficha del equipo, se va a préstamo con Deportivo Petare, que era dirigido por el profesor Manuel Plasencia. Retorna a Deportivo Táchira en enero del 2012, 6 meses después, hasta diciembre del 2012. Ya termina su historia con el aurinegro y se va cedido al Atlético Venezuela en el año 2013. Pero subcampeón con Táchira en el torneo Clausura 2009, protagonista. Campeón con Táchira en el torneo Apertura 2009, protagonista. Subcampeón con Táchira en el campeonato 2009-2010, protagonista. Campeón con Táchira en el torneo Apertura 2010, protagonista. Y campeón absoluto en la 2010-2011, protagonista. Siempre protagonista. Siempre celebrando, siempre rindiendo, siempre otorgándole a la fanaticada aurinegra una razón para sonreír. Jorge. Sí, desde que llegué, pues la verdad que sabía que por mi pasado, obviamente, venía del rival, por llamarlo así, sabía que tenía una responsabilidad muy grande y que no iba a ser fácil. Pero bueno, como tú bien dijiste, me fui ganando con empeño, con sacrificio, dejándolo todo en la cancha a esa gente que poco a poco fue entendiendo bueno, que de verdad trataba de hacer lo mejor posible dentro del terreno de juego. Y pude celebrar y tener grandes alegrías. Llegando, recuerdo ese torneo en el que cuando llegué, estuvimos a punto de lograr ese clausura y ir a la final. Pero bueno, por un tema de un empate que tuvimos en el último partido con Estudiantes de Mérida, que llegamos todos con opciones, tanto Caracas, Estudiantes y nosotros, siendo nosotros los que tenemos las mejores probabilidades de ir a la final, pues bueno, ese día un empate pues no nos permitió celebrar a lo grande. Pero después vinieron cosas muy bonitas, salimos campeones el siguiente semestre, luego perdimos la final, que fue un golpe fuerte, que fue justamente contra el Caracas, que fue ese 4-1 en Pueblo Nuevo, que fue un golpe fuerte, pero el año siguiente, como el fútbol siempre
nos los enseña. Siempre te da revancha y siempre te da una oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Y el año siguiente, de la mano del profe Jorge Luis Pinter, donde creo que fue la mejor experiencia que tuve en mi carrera. Logramos pues ser campeones en el Apertura y después consagrarnos a un full total en la final contra el Zamora, que es inolvidable, la verdad, esa séptima estrella. Grandioso, ese día fue maravilloso. Ese día, ese amor se quedó en el corazón para siempre. Después de ese día fue inolvidable, inolvidable. Bueno, como tú dices, con un pasado en el archienemigo moderno del equipo deportivo Táchira, saliste del país, te fuiste para el Bassani de Albania y tuviste la oportunidad de retornar a Venezuela. Muchos pensaron que te ibas para la capital, pero muchos no creyeron que ibas a escoger al equipo que había estado enfrente por muchos años. ¿Por qué decirle que sea al Deportivo Táchira? ¿Por qué regresar a Venezuela? ¿Por qué escoger precisamente al Aurinegro? ¿Y cómo fue ese negocio? ¿Quién habló contigo? ¿Cuál fue el acuerdo? Eso es una bonita anécdota que creo que es primera vez que la voy a contar públicamente, porque bueno, al final en esta vida siempre todo se sabe, ¿no? Y no hay nada oculto entre cielo y tierra. Pero fue así, yo regresé de Albania porque fue una experiencia en lo personal muy buena, pero a nivel deportivo y un poco económico contractual no me cumplieron con lo que habíamos acordado y bueno, yo decidí regresarme porque para estar en un lugar donde no me iban a cumplir, pues yo prefería volver a mi país y bueno, seguir con mi equipo, ¿no? Porque había sido un préstamo. Pero cuando regresé, justamente ese año el Caracas había hecho muchas contrataciones y el profe Noel, con quien tenía muchísima confianza, me dijo que bueno, que yo obviamente pertenecía a la institución, que era un jugador importante, pero que bueno, que no contaban con que iba a regresar tan rápido y que bueno, que estaba prácticamente full. Y bueno, nada, yo como siempre en mi carrera me ha tocado, pues siempre remar y darle con todo, nunca me la pusieron fácil. Y es algo que le agradezco al fútbol porque siempre me tocó superarme día a día y demostrar de que sí era capaz de estar donde quería estar, ¿no? Y bueno, fueron pasando los días, fui a hacer la pretemporada con el equipo, empezó el torneo y pues no estaba siendo convocado. Y un día me llaman a la oficina y me dicen que el presidente del club me dice que el Deportivo Táchira está interesado en que vaya a préstamo. Entonces, claro. Disculpa que me estoy riendo, ¿no? Pero que un cuento que no es fácil de digerir aquí en nuestro ambiente futbolístico. Claro. Entonces, pues la verdad a mí me tomó por sorpresa pues, la conversación. Creo que fue justamente cuando Tomás Rincón, se fue a Hamburgo. Fue justamente en ese momento. Y claro, Karim Asafo, que me conocía de antes, sabía el tipo de persona que era y el jugador que era, pues como todo, en el fútbol todo se sabe, quiénes están siendo tomados en cuenta, qué jugadores están por allí. Y seguramente se enteró de que yo no estaba siendo utilizado y dijo, mira, que el mejor momento que yo traerme a Jorge para acá. Es lo que yo creo, ¿no? Y seguramente fue así. Y bueno, nada, el presidente me comunica esa posibilidad y bueno, en ese momento simplemente me llevé esa opción para conversarla con mi familia y bueno, y decidir, porque estaba todo, me dicen, Jorge, préstamo es por 6 meses, solo por el clausura, por el clausura, Táchira va a jugar Libertadores, bueno, todo lo que te dicen y bueno, está bien. Me dice, si quieres ir, puedes ir sin ningún problema. Y bueno, yo me fui, conversé con mi familia y la verdad es que no le vimos nada malo, más bien le vimos muchas cosas positivas. Y al final, pues, decidí, me recuerdo que tomé la decisión, no me van a creer, pero estaba en una boda de una de mis mejores amigas, que justo se casaba. Y bueno, como todo, estas decisiones pues son, al final pues el futuro está en juego, ¿no? Entonces como que era algo que
bueno, que tenía que medir y sopesar todas las consecuencias, sabiendo la importancia que era Táchira, sabiendo que venía del Caracas, más allá que no venía directamente del Caracas, que venía de Albania, pero obviamente era una sesión del equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final decidí, gracias a Dios decidí muy bien, en ese momento tomé una buena decisión. Sí, sí. Además, la sangre te llamaba para San Cristóbal. Claro, claro. Mi abuela cuando supo estaba feliz, porque bueno, mi abuela es de San Cristóbal y ella estaba feliz. Ya se había hecho planes de que iba a visitar a su hermana y todo, estando yo allá. Como todo, ¿no? Pero bueno, sí, al final decidí que era una oportunidad para mí bueno, de asumir un desafío, ¿no? Y por qué no. Y bueno, llamé, me recuerdo, a Karim y le dije que sí, que estaba dispuesto a ir para allá. Y bueno, después ellos simplemente entre instituciones, pues hicieron todo el papeleo y fue una sesión por el clausura. Lo único que tenía, me recuerdo en ese momento, era una cláusula en la cual no podía jugar, en ese torneo no podía jugar contra el Caracas. Era lo único que había en ese pacto entre Caracas y Táchira. Bueno, y Karim, que en el fútbol profesional fue un gerente exitoso en todos los proyectos que emprendía, seguramente te está viendo a esta hora, viendo al pupilo que trajo, porque de paso, tapar ese espacio que había dejado Tomás Rincón, que no era el Tomás Rincón que ustedes ven hoy día, reconocido, de un nombre rimbombante, incluso en Venezuela no todo el mundo conocía a Tomasito, pero un jugador súper trabajador. Eso fue corriendo, eso fue en una semana que se resolvió la salida de él para Alemania y de ahí, bueno, las consecuencias de tener que solucionar eso. Pero, ok, dices que sí, te vienes para San Cristóbal. Había un monstruo, en el buen sentido de la palabra, el público, la fanaticada tachirense, que es exigente, que te conoce de paso en el supermercado, en la panadería, en la farmacia, en Sí, cualquier lado. sí, sí. Tenías que enfrentarte a eso. Estabas consciente, por supuesto, que tenías que hacerlo. La pregunta es, ¿qué plan tenías para meterte a la gente en el bolsillo? Pues, Carlos, y me recuerdo que Táchira no había comenzado muy bien justamente esos primeros partidos. Lo recuerdo que cuando llegué, pues los chicos me recibieron muy bien, el profe Carlos me recibió, todo el cuerpo técnico, la verdad que el recibimiento fue muy, muy, muy grato. Pero bueno, como todo, te dicen las cosas como son. Y bueno, realmente estaba en plena feria, me recuerdo, o saliendo de la feria, que también conocí eso porque no sabía cómo era la feria. Y el ambiente, ¿no? Que se ve, porque nunca realmente fui, pero sí el Sí, ambiente que se pero estar generaba. en Por lo Nuevo es estar metido en la feria. Exactamente. Pero bueno, la verdad que llegando conseguimos una victoria, en mi primer partido creo que tuve una asistencia para el gol de Burrito en último minuto, que creo que ahí fue como que ese, ese empujón de que, para mí en lo personal, de que la decisión era la correcta y de que todo iba a ir para mejor. Entonces, fue así mi llegada, fue así fugaz, como nadie esperaba, llegué y el equipo no estaba muy bien y por casualidad de la vida entré de cambio en ese partido que me tocó debutar en Pueblo Nuevo, recuerdo, y di una primera asistencia para ganar un partido en el último minuto. Entonces, así fue mi llegada al Deportivo Táchira. Te consigues a Carlos Maldonado, un ídolo de la fanaticada tachirense, pero mucho más allá, un ídolo del fútbol nacional. Ese que veías por televisión, del que habías escuchado tantas historias. ¿Y a quién te consigues en el camerino que te haya impactado, que de pronto tú dijeras, cónchale, nunca me imaginé conseguírmelo a mi lado? Porque eras un muchacho de todas maneras. Sí, me recuerdo que cuando estaba niño, bueno, adolescente, bueno, siempre fiel al fútbol, ¿no? Me recuerdo que una vez, estaba en el Brígido Iriarte, me recuerdo, y estaba entrenando la selección de Venezuela en ese momento. Creo que de la mano del profe Pastoriza, que en paz descanse. Y estaba
trotando alrededor de la cancha Patón González, y bueno, no, esa imagen no se me olvida nunca. Estaba Pata trotando alrededor de la cancha, seguramente estaba haciendo algún trabajo regenerativo o algo. Y después, cuando llego al camerino de Táchira, es uno de los primeros que me recibe con toda su gracia y su buen humor y cómo es él. Y eso fue algo como que me trajo ese recuerdo de niño, como que este ídolo que yo vi ahora me está tratando como uno más, o sea, como un hermano de alguna manera. Y en la primera de cambio, entonces eso la verdad que fue muy especial para mí, porque además que Patón en San Cristóbal y creo que en todas partes de Venezuela es súper reconocido. Entonces, pues bueno, eso fue algo que dije, wow, estoy compartiendo camerino con un ídolo que tuve hace unos 8 o 10 años atrás. Eso fue muy bonito para mí. Y fueron pasando los partidos y mirabas a la tribuna y siempre había público. Y siempre había público. Y salías de San Cristóbal, ibas de visita a cualquier estadio del país y siempre había aurinegros apoyando. El equipo Eso más fue una de las popular de cosas que más me Venezuela. gustó. Esa fue una de las cosas que más me encantó, que siempre donde ibas, alguien se acercaba para cualquier cosa, para una foto, un autógrafo, simplemente para saber. Y eso era algo que a mí por lo menos me encantaba y me generaba también como curiosidad de que siempre donde íbamos había alguien para recibirnos. Hinchas, familias, sobre todo familias que vivían en otros estados de Venezuela, y en lo que sabían que el Deportivo Táchira iba, pues se acercaban al hotel o simplemente ya estaban pendientes de ir al estadio. Entonces, bueno, eso es algo que creo que no tiene ningún otro equipo en Venezuela, o al menos en ese momento no lo tenía ningún equipo. Creo que eso se debe mantener igual. La vida tiene muchos momentos, lugares y sabores. Tú eliges el que más te guste. Hacer nuevos amigos, compartir en familia o ir de rumba con los panas. Vive cada momento con Mois, donde quieras. Se va Maldonado. Llega el momento en que Carlos Maldonado decide separarse del equipo. ¿Llegó Manolo Contreras en ese momento o me falla la memoria allí, Jorge? No, luego del profe Carlos vino el profe Jorge Luis. Jorge Luis de una vez. Sí. Manolo vino más adelante. No hubo ahí una transición, sino directamente llegó Jorge Luis Pinto. Sí. Cónchale, hablar de Jorge Luis Pinto, bueno, mi experiencia, el primer día que vi al profe allá, pensé que el profe me iba a regañar, nada más con el saludo. Lo que pasa es que después comienzas a conocerlo y te das cuenta de la cantidad de elementos positivos que hay detrás de ese hombre serio, exigente, regañón, como es Jorge Luis Pinto, ¿no? Sí. Hablar del profe Pinto es largo y tendido, pero es una persona que sí, te puede transmitir de alguna manera, de primeras de cambio, cosas que no son. Y a mí por lo menos en lo personal y en lo profesional me marcó, porque creo que sacó muchas cosas buenas de mí que las tenía allí, pero él supo cómo exprimirlas al máximo, y yo se lo agradezco porque fue para mí de los mejores que tuve en mi carrera, el profe Jorge Luis. Al principio todo fue bonito porque quedaron campeones de una vez de ese torneo Apertura. Sin embargo, después hubo como una descompensación para la Clausura. El equipo no jugaba como al comienzo. Tanta dulzura fue consiguiendo también un poquito de momentos amargos y se llega a la final. En la final, si ibas a una casa de apuestas, te conseguías que la mayoría confiaba en el Zamora que dirigía Chuy Vera. Una cantidad de muchachos que jugaban muy bien al fútbol, jugaban a lo que le gusta a Chuy, y no todas estaban a favor de Táchira porque Táchira venía haciendo un torneo clausura no muy bueno, y sin embargo Pinto tenía la seguridad de que lo iba a conseguir, y en la final pues confió en lo que tenía que confiar. Fue una final espectacular, algo
Algo inolvidable, ¿no? Ese llenazo en Barinas con esa cantidad de aurinegros allí en el estadio y después la fiesta en San Cristóbal. Sí, tal cual. Y fue así como tú lo narras, fue ese, desde que llegó el profe Jorge Luis cambió muchísimas cosas, no solo, sino a nivel institucional, que en ese momento, debo decirlo, Táchira lo necesitaba, una persona que viera otras cosas más allá de simplemente lo que está dentro del rectángulo de juego. Modificó muchas cosas e hizo ver muchas cosas que necesitaba la institución, que creo que hoy en día muchas de las cosas que el profe Pinto planteó en ese momento se han capitalizado en lo largo de estos años. Y creo que fue él quien, como es él, con mano dura, lo exigió en su momento. Era muy difícil tener todo eso en tan poco tiempo, pero al menos quedó, digo yo, la semillita de alguna manera y hoy en día creo que Deportivo Táchira cuenta con muchísimas cosas importantes para el equipo. Entonces el profe Pinto pues nos dio como pues muchas más herramientas, nos dio más sentido de pertenencia, nos mejoró en muchas cosas extrafutbolísticas para poder él entonces sí exigirnos al máximo, porque obviamente era eso lo que él quería. Si yo les consigo estas cosas o les mejoro tales cosas en su pensar, pues yo les tengo que exigir a este nivel. Y obviamente nos exigió al máximo nivel que se dio en el Apertura, donde el equipo creo que fue una máquina. Y luego, bueno, en Clausura sí, como todo, es difícil mantener en el fútbol, pues, y más en el fútbol venezolano, pues mantener el nivel, ¿no? No es imposible, pero bueno, a veces sí es un poco irregular. Y bueno, no nos encontramos con un Clausura muy, muy regular que se diga, pero lo más importante fue que llegamos a la final y sabíamos que eran 2 partidos, de vida o de muerte. Y más allá de eso, sabíamos todos, incluso los que habían llegado para reforzar el plantel ese año y los que estábamos desde el año anterior, que no podemos perder 2 finales seguidas. Era imposible, no nos podemos permitir. Y bueno, en Barinas conseguimos el resultado y sabíamos que en Pueblo Nuevo, pasara lo que pasara, Zamora no iba a hacer ningún gol. Eso lo tenemos claro. Debo decir también que fue mágico. Yo siempre le digo que fue mágico ese día. Y por muchísimas cosas, porque fue un Clausura que fue difícil, fue todo un año que fue complicado, porque la verdad que la exigencia fue al máximo para todos. Y me recuerdo que para esa final, no sé si algún compañero lo habrá dicho, pero llegamos de verdad muy, muy fatigados y golpeados, sobre todo con muchas lesiones que teníamos arrastrando. Recuerdo que, si mal no me equivoco, ese día, esa final, 7 de nosotros que jugamos titulares, si no me equivoco, teníamos alguna lesión importante. Habían desgarros, habían esguinces, habían contracturas musculares, pero nadie nos iba a sacar de esa cancha y no íbamos a permitir que Zamora se llevara pues esa copa. Así que ese día apretamos todos los dientes, como nunca creo que lo hicimos, y ese 0-0 que a lo mejor para algunos es como que, bueno, ganaron por el gol de visitante y todo, pero no, ese día hicimos todo lo que tenemos que hacer con todo esto que te estoy contando para lograr que esa copa y ese campeonato se quedara en Pueblo Nuevo y que toda esa gente que nos acompañó ese día festejara lo grande. Festejar. Campeón con Táchira de la Apertura 2009. Campeón de la Apertura 2010. Campeón absoluto de la 2010-2011. Con una estrella. Festejar en Pueblo Nuevo. Celebrar en Pueblo Nuevo. Hacerse campeón en Pueblo Nuevo. Sin comparar otros estadios, solo te voy a preguntar qué se siente en la plaza donde está el equipo más popular del país. No, te digo, es que es inolvidable, ese día para mí es inolvidable. Y además que en lo personal fue un
un triunfo. Yo hablando un poco más ya en la parte de Jorge Casanova, porque sentí que fue como que me preparé durante prácticamente todo un año con el profe Jorge Luis y me tocó jugar el partido más bonito de todos, el más hermoso de todos, jugar la final. Fue como un premio a todo el esfuerzo de alguna manera que hice durante todo ese semestre para ganarme al profe, para decirle, aquí estoy, profe, puede contar conmigo, no lo voy a defraudar, confía en mí. Y al final lo logré, en lo personal lo logré, y lo logramos todos, ¿no? Obviamente, porque fue un trabajo en equipo, pero logré que el profe, cuando decidió ponerme en el 11 de esa final, lo hizo con toda la confianza del mundo, sabiendo de que yo iba a responder. Y lo que al final más me llenó, obviamente, es escuchar desde su propia voz un abrazo que me dio al final, al terminar todo, cuando estábamos en plena celebración, y me dijo, usted es un berraco, hermano, usted es un berraco, me dijo. Como es él, así, es más, se me paran los pelos de recordar eso, Qué porque bonito, yo vale. sabía lo que él me quería decir, yo sabía, porque él me puso a prueba durante todo el año. Nunca me la puso fácil, siempre me exigió al máximo, y cosa que a mí me encanta, porque también lo hacía el profe Noel San Vicente, y a mí me encantaban los retos, me encantaba que me exijan. Me encanta, pues creo que al final el deporte te da eso. Cuando tú estás a alta competencia, pues al final lo que tú quieres es que te exijan para tú poder demostrar de lo que estás hecho, ¿no? Y bueno, nada, de verdad que por eso es que para mí es mágica esa noche, esa tarde, especial. Siempre la recuerdo y la recordaré para toda la vida. De primera Herrera, por la derecha, para que vaya el futbolista Vera, sí señor, el Pepe que jamás se entregó por el medio, qué clase la del Pepe, dejaron por el medio para que domine otra vez Fernández, y ahora el Pelícano que se anima, ¡gol! De Jorge Casanova, apareció y para ser titular Jorge, el remate desde afuera, jugada colectiva del Deportivo Táchira, y Casanova impacta arriba para bañar al arquero, el partido 2-0. Quedas campeón con Táchira, pero te vas. Te Sí. vas a préstamo para el Petare con el profesor Plasencia. También. Son 6 meses por fuera, pero regresas. Cuando regresas, Sí. ¿quién está en Táchira? Está el profe Jaime de la Pava. Ya había pasado Manolo y había pasado Chuy. Sí, yo me voy porque justo llega el profe Chuy y también fue algo similar como lo que me pasó antes. Me tocó decidir porque empezó el torneo Apertura, y pues no estaba siendo convocado, estaba en las tribunas, el equipo no estaba obteniendo los resultados que se esperaban, estaba, pues la verdad que después de salir campeón con Pinto y toda la expectativa que se generó, pues estaba bastante difícil la situación en San Cristóbal con el equipo. Y pues a mí me llamaron diciéndome que tenía la posibilidad de irme a Petare. Y como siempre digo yo, me da risa, pero era como que al final me tiraban a mí la pelota. Es como que, mira, ¿te quedas o te vas? Entonces, pues, esta vez yo no tomé la decisión. A ver, ¿qué puedo decir? Me fui muy triste, la verdad que me fui muy triste, súper triste ese día. De hecho, no recuerdo si hablé creo que ese día, justo cuando iba manejando, saliendo de San Cristóbal, me llamó un periodista y iba súper triste en el carro, hablando con él de que estaba saliendo de San Cristóbal y estaba súper triste de tener que irme del lugar donde quería estar y donde quería seguir jugando. Pero tomé la decisión porque sabía que no iba a jugar. Uno también como jugador a veces sabe cuándo puedes luchar y cuándo no. Y sabía que las oportunidades iban a ser muy difíciles, muy difíciles. Entonces, pues, me tocó pensar en mí, obviamente, pero con la clara intención de que, sabiendo que si tenía un semestre bueno en el Petare y era una sesión simplemente por un torneo de apertura, pues en enero estaría de vuelta para jugar una Copa Libertadores. Entonces, bueno, me puse eso entre ceja y ceja, y
otra vez por suerte tomé una buena decisión porque con Petare me fue muy bien de la mano del profe Manuel Plasencia, donde tuve continuidad, jugué muchísimos minutos, marqué goles y de hecho, lamentándolo mucho para el equipo, Deportivo Táchira no le fue muy bien ese semestre, pero nosotros con el Petare estuvimos hasta la penúltima fecha peleando campeonato y pues yo estaba siendo protagonista en ese equipo, ¿no? Cosa que me llena de satisfacción porque, bueno, me tocó pues llegar nuevamente a la capital y ganarme un puesto cuando ya estaba prácticamente las nóminas cerradas. Y bueno, nada, por el buen semestre que tuve en el Petare, pues obviamente ya en enero estaba nuevamente en San Cristóbal. Se dio como lo pensaste. Tal cual. Le pongo Y ganas esto, aquí y yo regreso. sí, y de hecho también recuerdo que el equipo ya había trabajado con el profe Jaime unos días antes de diciembre, lo que normalmente se acostumbraba, pero yo llegué en enero porque, claro, yo ya tenía los días organizados y me recuerdo que llegué cuando ellos ya habían comenzado, ya tenía el equipo trabajando unos días. Y bueno, nada, me tuve que poner nuevamente a la par. Y bueno, como siempre me tocó en mi carrera, ganarme ahora a un nuevo técnico. Y bueno, creo que al profe Jaime también, con mis ganas y con mi forma de ser, mi forma de actuar, también logré ganármelo de alguna manera Mira, mira, porque y disculpa que te interrumpa. Es totalmente cierto lo que dices. Llegué a ver una entrevista, si no me falla la memoria, en un medio colombiano hace tiempo, y le hablaban por el tipo de jugador, y él puso algunos ejemplos, por ejemplo, del fútbol venezolano. Y recuerdo que cuando hizo referencia a ese jugador, no recordaba el apellido, pero luego resultaba que se estaba refiriendo era a ti, a Jorge imagínate, Casanova. Sí, señor, imagínate, eso Carlos. lo Eso me recuerdo llena de clarísimo. orgullo. Imagínate. Eso, bueno, imagínate, no lo sabía y si era yo, pues, pero yo sí sé que, no solo con él, porque la verdad que yo siempre cuando hablo con mi familia, con mis amigos, mis colegas compañeros de equipo o simplemente colegas de otros equipos, siempre en la jerga futbolística se utiliza mucho que ese entrenador es papá tuyo. Es como que al final tú no tienes que hacer un gran esfuerzo porque sabes que vas a jugar, porque sabes que ese técnico cuenta contigo. Yo debo decirlo, yo nunca tuve un papá en el fútbol, nunca, nunca. Ningún técnico fue mi papá, ninguno. Debo decirlo sin ningún problema. Era lo que yo sentía, porque también hay veces que tú sientes cuando hay alguien que te pone las cosas un poquito más sencillas. Pero creo que eso a mí me ayudó muchísimo, incluso y sabía que eso me iba a ayudar para mi vida futura, extrafutbolística y lo que sea. Era como que saber de que siempre tenía que dar más de mí, siempre tenía que hacer más y siempre lo tuve que hacer. Entonces eso, cada logro que obtuve en el fútbol siempre era doble satisfacción para mí porque sabía todo lo que me había esforzado para conseguirlo, más allá de que es un trabajo en equipo y que el fútbol es eso, un trabajo en equipo, pero sabía de todo el esfuerzo que hacía para poder hacerme un lugar dentro de un 11 o hacerme un lugar dentro de una convocatoria, que a veces las personas no saben lo difícil que es estar dentro de una convocatoria de un equipo, obviamente. Ese fue un año después donde se fue de La Pava, llegó Manolo Contreras, el equipo lo ratificó, pasó todo el 2013, 2012. El Sí, equipo no consiguió campeonatos, pero yo creo que fue un año bonito, ¿no? Un grupo muy bueno que tenía el equipo deportivo Táchira, un grupo que sí, jugaba bien al fútbol. este año fue de altibajos en general, pero con el profe de La Pava tuvimos buenos momentos, pero no logramos mantenerlos. Y al final también el equipo no tuvo lo que se esperaba. Después vino el profe Manolo y después al final se quedó el profe Manolo para el siguiente año. Pero en general, ese año lo rescatamos porque logramos clasificarnos a la Sudamericana. Y fue como que un pequeño bálsamo para el año complicado que habíamos tenido. El inicio con el profe Chuy, que no fue lo mejor, el
el equipo le fue muy mal ese semestre. Después con el profe de La Pava se volvieron a generar muchas expectativas, pero no lo logramos mantener, a pesar de que tuvimos la participación en la Copa Libertadores, que empezamos muy bien recuerdo, contra el Corinthians, empatando en casa, pudiendo haber ganado ese partido. Creo que nos empataron en el último minuto. Hubo sensaciones buenas, pero que no las logramos mantener. Teníamos un grupo muy bueno, pero no logramos como que capitalizarlo. Y quedó como ese sabor ahí como que... Y al final logramos esa suramericana que fue como que un poco... salvar un poco el año de alguna manera. Y bueno, después sí, no nos fue muy bien esa suramericana el siguiente semestre y tampoco nos fue muy bien después con el profe Manolo en el siguiente torneo Apertura. Fue un poco irregular nuevamente. Fueron años difíciles, pero que, como siempre digo yo, el aprendizaje fue único e inolvidable. Momentos buenos y momentos malos se viven en el fútbol y es lo que al final te hacen crecer como persona, como profesional y como todo. Lo viví todo en San Cristóbal. Viví desde la euforia hasta momentos difíciles y complicados de que salir a la calle era tener respuestas a preguntas prácticamente que no las tenía realmente. Entonces, era así. Bueno, perdimos tu video momentáneamente, ahí lo tenemos nuevamente. Sí. Corto, un mensaje para la fanaticada tachirense, la del aurinegro, la que te vio ser campeón, 2 torneos cortos y una estrella que tú le otorgaste con ese grupo de jugadores. Yo le diría que nunca cambien, que sigan así, porque la energía que transmiten es algo que a mí me enamoró. Desde la Sur hasta cuando se llenaba el estadio, es algo que yo no había sentido nunca y yo creo que por eso fue que me siento tanta afinidad con el equipo, porque viví cosas que no las había vivido antes y me sentía jugador. Es como cuando realmente era eso, era como que me sentía jugador de fútbol. Eso fue lo que sentía yo cuando jugaba para el Deportivo Pereira, que era un jugador de fútbol realmente. No era como alguien que jugaba al fútbol, sino que realmente era un jugador, porque te reconocían, o porque si lo hacías mal, te criticaban y te daban duro, y te preguntaban por qué, y era eso, era como que siempre tenías que estar o dar el 100% en todo lo que hicieras, incluso cuando no estabas en la cancha, porque también te exigían todas las demás cosas. Si te veían por ahí, decían, bueno, ¿por qué no estás descansando? ¿O por qué te estás comiendo una pizza? Tienes que estar comiéndote un pollo con arroz, por ejemplo. Entonces, pues, El titular. era un poco eso. Yo lo digo por experiencia de otros compañeros, porque yo realmente soy un poco a la antigua y soy muy ordenado y organizado, y yo, pues, realmente en San Cristóbal nunca tuve ningún problema, pero sí otros compañeros, y por eso es que es tan difícil jugar en Táchira. Tengo que decirle, muchos jugadores que son cracks y que son muy buenos, pero que cuando llegan a San Cristóbal no rinden porque es complicado, porque esos detalles que en otras ciudades no las tienen, aquí sí. Y si tú no estás acostumbrado y no tienes la capacidad o la fortaleza mental para sobrellevar esas cosas o para convivir con ellas y sobreponerte, pues es difícil que puedas después rendir en la cancha. Y en 4 o 5 palabras, ¿qué lugar ocupa el Deportivo Táchira en tu vida? Para mí es el primer equipo. ¿Qué haces hoy día y dónde estás, estimado Jorge Pelícano Casanova? Pues lamentándolo mucho, pues no estoy en mi país donde quisiera estar. Estoy ahora en España, en las Islas Canarias, en Tenerife específicamente. Y bueno, estoy por acá tratando de comenzar de cero. Y nada, como te digo, como me tocó en el fútbol, pues también, eso todo lo llevo también a mi vida personal, a mi vida familiar, a todo. Nos enteramos que iban a ser mi segundo hijo. Tuvimos un episodio con mi primer hijo en Venezuela y decidimos, mira, yo creo que aquí no es. Lamentándolo mucho, tomamos una decisión
y hoy estamos aquí. Sí, tristemente. ¿Y los estudios de administración qué pasó? Eso quedó en stand-by y desde allí más nunca pude volver a darle el botón de play. Pero hay planes de preparación, Si, de estudiar. si supieras que sí, estando acá, tengo pensado un poco más al mediano plazo, ver si tengo la posibilidad de homologar mi bachillerato, que es lo que me daría el acceso a la universidad y, ¿por qué no?, estudiar una carrera. No sé si sería la misma administración, creo que ahora me llama la atención otras cosas, pero siempre pensando un poco en la parte deportiva. Entonces, pues, tampoco dejo de lado, pues, seguir hacer un curso de entrenador, aprovechando aquí todas las bondades que te da, pues, España en este sentido, que todo su pensum de alguna manera a nivel de entrenadores, pues es muy reconocido a nivel mundial, así que hacer un curso por estos lares, pues estaría muy bien. Yo tengo ya uno que hice en Venezuela de gerencia deportiva y, bueno, combinar ambas cosas. No descarto ninguna posibilidad, pero bueno, por ahora estoy recién estabilizándome, no tengo ni 2 años de haber llegado acá y estamos estabilizándonos con la familia. Y una vez que lo logremos, pues poco a poco iremos yendo pues hacia donde queremos o donde nos Con vamos a quién sentir estás más allá a en gusto. España, en Tenerife? ¿Con Estoy quién con mi vives? esposa, estoy con mi esposa y mis 2 hijos. Mira, cuéntame una cosa. De mamá Dime. colombiana, Sí. de papá caraqueño san cristobalense, de abuela tachirense y de esposa de descendencia italiana. ¿Qué Y se aquí no, impone en la casa? ¿Qué costumbres se imponen? y también aquí también están mis suegros también con nosotros, entonces es una gran ayuda. Y ahí entonces sí se imponen pues todas las raíces italianas, porque bueno, aquí se come pasta, pasticho, canelones, y mis hijos les fascina, así que cuando estábamos en Venezuela, pues cuando íbamos a casa de mis padres, pues la arepa y era más común. Pero sí, me parece que además que la comida italiana es divina, a mí me encantó. Desde que la conocí, pues creo que también por ahí hubo clic, Ajá. porque la sazón de su mamá y de la nonna, pues es algo espectacular. Cocinan muy, muy bien. Y te sabe, barriguita llena, corazón contento. Sí, señor, por ahí se enamora. Sí, sí, sí. 35 años. Hay colegas tuyos que todavía están jugando, pero tú, oficialmente retirado. Esto no se lo has dicho Pues a no lo he hecho. nadie, te lo estoy preguntando hoy. Sí, no lo he hecho público, pero sí, ya no estoy jugando. De hecho, desde hace ya un par de años, yo creo. Mi último equipo fue UCB, de la segunda división. Y tomé la decisión de tomarme un tiempo o darme un tiempo, porque bueno, no sé, creí que era el momento, pensando en retomarlo más adelante, porque la realidad fue esa. Pero también sabía que ese stop iba a también poder llevarme al retiro. Y bueno, fueron meses muy difíciles, porque yo creo que esto es lo más cercano a un despecho. Cuando estás, sí, realmente es lo que estás acostumbrado a hacer toda tu vida y que de un día para otro no lo tengas, es bastante fuerte y seguramente todos mis compañeros que ya pasaron por eso lo vivieron. Y le digo pues a los que les va a tocar en su momento, van a ser días o meses o años de, no sé, mucha incertidumbre, de mucha reflexión y bueno, de muchas cosas, pero al final creo que el fútbol te da tantas cosas que obviamente te permiten seguir adelante, ¿sabes? Pero bueno, sí, fue un stop que hice y que me llevó a dejarlo. Se piensa en América ya como un recuerdo nada más. Por lo que estamos conversando, el futuro parece estar en Europa, Jorge.
Por ahora yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya saltamos el charco. Es como que volver allá sería, obviamente, podríamos regresar porque todavía por lo menos mis padres están allá. Y bueno, Venezuela siempre va a ser el lugar donde nacimos, o sea, va a ser mi país. Pero a nivel profesional, y creo que mirando un poco en el futuro, y sobre todo en el futuro de mis hijos, el futuro creo que está acá en Europa o a lo mejor en otra parte de Europa. Jorge Casanova, campeón de 2 torneos cortos con el equipo deportivo Táchira, campeón absoluto de la 7ª estrella con el equipo deportivo Táchira, enamorado de la fanaticada del Táchira, se sintió futbolista cuando estuvo en San Cristóbal. Jorge, hoy en Protagonistas Aurinegros, en el sitio oficial, el canal oficial del equipo deportivo Táchira, DBO Táchira TV, de verdad que un gusto, después de tanto tiempo que no hablábamos, compartir contigo y ser ese elemento que sirva para que tú entres en contacto con toda la fanaticada del equipo deportivo Táchira. Para mí, como te dije al principio, un honor y nada, deseándole pues el mayor de los éxitos como siempre al equipo cada vez que juega, pues siempre le voy al Deportivo Táchira, juegue contra quien juegue, pues le voy a él, es la verdad. Siempre fue así, incluso desde que me fui del equipo, igual mi corazón quedó allí, quedó con esos colores amarillo y negro. Jorge, gracias. No, a ti, Carlos, y nada, deseándoles el mayor de los éxitos y que bueno, cuando se reactive todo nuevamente, el fútbol sobre todo, esperemos pues rápidamente que el Deportivo Táchira consiga un nuevo título para su afición y para su gente, que después de tantos meses y tantas cosas que han pasado últimamente, pues creo que sería un bonito regalo. Amigas y amigos, Jorge el Pelícano Casanova, hoy en Protagonistas Aurinegros. Muchas gracias a ustedes pendientes de la programación de DBO Táchira TV.